Buenos días a todos. Damos gracias al Señor nuevamente, ya que por su misericordia nos juntamos acá para abrir su preciosa palabra. Volvamos a nuestro estudio ahí en el libro de Oseas. Libro de Oseas. Hemos visto ya los primeros 5 capítulos, de alguna manera observando la conducta de Israel y tomando para nosotros una lección de cada una de estas para no cometer el mismo error, ¿verdad? La idea de la lección es para eso. Hay maneras para aprender. Por ejemplo, uno camina por la calle y mira que una persona se tropieza. Bueno, hay 2 efectos realmente, ¿verdad? Uno de ellos es que nos vamos a reír, pero la otra de ellas debería de ser no pasar por ahí. Y esa es la idea cuando la palabra del Señor nos declara que las cosas que sucedieron a aquellos, dice Pablo allá en la primera carta a los Corintios, para nuestra lección, para nuestra edificación, ¿verdad? Ha sido dejado ahí. Los errores que se cometieron por este pueblo de Israel, al leer la historia del libro de Oseas, observamos pues una conducta impropia, a lo cual nosotros somos responsabilizados a no cometer el mismo error, ¿verdad? Al observar a otro que ha caído, nosotros debemos, por lógica y por sentido común, no vamos a pasar por ese por ese hoyo, ¿verdad? Estaba pensando que una noche veníamos de Los Laureles y esa carretera tiene mucha curva y en una de esas un carro se fue en un hoyo, entonces yo hice un giro así brusco y el copiloto que llevo a la par, ¿verdad? Elisa me dice, ¿por qué hiciste eso? Entonces le digo, tenía 2 opciones, o hago eso o caigo en el mismo hoyo. Y es lo que no quería, ¿verdad? Es en la vida, hermano, cuando leemos esto, debemos tener esto en cuenta. Es para aprender a no caer en la misma condición en la cual el pueblo de Israel cayó. Esta mañana vamos a leer desde el versículo 1, del versículo 15, ¿verdad? Del capítulo 5, vamos a leer unido con el capítulo 6 hasta el versículo 11, que es la división de este capítulo. Vamos a leer a Oseas capítulo 5, versículo 15 hasta el versículo 11 del capítulo 6. Y dice así la palabra de Dios: Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación.
En la casa de Israel he visto inmundicia. Ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Que el Señor bendiga nuestros corazones con su santa palabra leída esta mañana. Amados y amadas hermanas, al observar en este contexto que estamos viendo, vamos a poner o dividirlo en tres partes. La primera de ellas, desde el versículo 15 hasta el versículo 3 del capítulo 6, podremos ver la promesa que Israel hace a Dios. Del versículo 4 hasta el versículo 6, veremos la piedad que profesa Israel. Y del versículo 7 hasta el 11 miraremos su proceder realmente. En primer lugar, observamos lo que promete. El Señor ha dicho que Él estará observándolos, eso dice el verso 15, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Dice, en su angustia me buscarán. Y este es el punto. Cuando se encontraren en una condición angustiosa, el pueblo iba a volver su rostro hacia el Señor. Por eso Él estaría ahí esperando. El pueblo estaba en una condición en la cual Él está diciendo que entrarían en aquella angustia tal que lo primero que van a hacer es buscarle a Él. Podemos recordar en el contexto en que estamos. Delante de ellos tienen al ejército de los asirios. Hay rumor de guerra, ya hay asedio de parte de este ejército. Oseas se encuentra predicando en medio de esta circunstancia. Por esa razón, el Señor, ya lo estuvimos viendo en los versículos del capítulo 5, Él dijo que sería como cachorro de león para Judá y sería como león para Efraín. Sería como aquel que está al acecho y atacaría y despedazaría, ¿verdad?, a cada uno, porque devoraría. Él es lo que iba a hacer con este pueblo. Por eso Él dice, el Señor, andaré, estoy en el verso 15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. Y esto es lo que Israel hizo ya en la angustia. Este contexto del capítulo 1, del capítulo 6, versículo 1 del capítulo 6 hasta el versículo 3 de este mismo capítulo, tiene dos aspectos. Uno es en el momento en que se encontraba y otro será en el futuro, cuando Israel sea restaurado. Eso es lo que tiene que ver en esto que el Señor está hablando. Les insté, ¿verdad?, a que fueran a leer Romanos capítulo 9, 10 y 11. Esta parte tiene que ver con la restauración de Israel. Esa que encontramos en el capítulo 11, ¿verdad? Ahí podemos observar cómo el Señor traerá nuevamente a Israel. Y el nombre del Señor será invocado en aquel pueblo. Así que eso es lo que observamos acá. Ellos hacen una promesa. En este tiempo la hacen también. Y dice el versículo 1, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ellos dicen, venid, volvamos a Jehová. Él hará de nosotros, porque Él nos ha herido, Él nos va a curar. Porque Él arrebató, Él nos curará. Él nos hirió y nos vendará.
Y esa es una realidad. El Señor infringió el castigo y Él mismo da la cura al castigo. Porque Él, así es su misericordia, así es su gracia. Por tal razón, cuando el pueblo expresa esta verdad, ellos dicen, volvamos a Jehová. El Señor dice, me buscarán de todo corazón. Ahora bien, ahora nos dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta énfasis de nos dará vida y nos resucitará en el tercero tiene que ver en una verdad muy clara de lo que va a suceder con Israel. Pudiésemos pensar en la resurrección de nuestro Señor, obviamente, ¿verdad? Porque está manifestado en este versículo. Pero en el contexto no tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor, sino con la restauración del pueblo de Israel, que es una verdad muy clara. Por esa razón la repite en el sentido de decirnos, después de 2 días, ¿verdad? Nos dará vida y en el tercer día nos resucitará. Como aquello que vimos en Amós, ¿verdad? Por 3 pecados y por el 4 no revocaré su castigo. Haciendo énfasis sobre eso, es lo mismo acá. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta es una promesa que ellos toman para sí y viviremos delante de Él. Sucederá en el tiempo del milenio. Ahora en día Israel no vive delante del Señor. Después del libro de Oseas, cuando ya invade Asiria Israel, Israel no vuelve a reunirse como nación en el contexto de volver a estar las 12 tribus de Israel reunidas como tales para adorar al Señor. No ha sucedido, no sucedió en el contexto del Antiguo Testamento y sucederá hasta que el Señor venga y su pueblo, el pueblo de Israel, se reunirá con Él y entonces se cumplirá esta palabra y viviremos delante de Él. Ahora ellos están haciendo una promesa de volverse a Él, de estar delante de Él. Añade el versículo 3, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Eso es lo que ellos están prometiendo. Volvamos a Jehová, Él nos arrebató, Él nos curará, Él nos hirió, Él nos vendará. Él estará con nosotros porque nos dará vida después de 2 días. Nos resucitará después del tercer día. Y Él vivirá o viviremos nosotros delante de Él. Entonces dicen ellos, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y es de tal manera, tan real, dicen ellos, como el alba está dispuesta a su salida. Como el alba está dispuesta su salida. Siempre hay un alba. Hay una mañana. Eso es algo que es irrevocable. Ellos entonces dicen que conocerán y proseguirán al Señor así de real como es el alba en el día. No puede haber un día sin alba. Eso es así. También dice, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Como está dispuesta la lluvia después del verano, esa lluvia que cae. Ahora que he estado muy cerca de las personas ahí donde estamos trabajando, perdone que les mencione tanto los laureles, pero es donde más uno se ocupa. Ellos son agricultores
Y es interesante todo lo que uno puede aprender al sentarse con ellos, a platicar y escucharles. El día de ayer estuve aprendiendo mucho de lo que es trabajar con abejas, ¿verdad? Me han invitado hasta ir y ver cómo puedo sacar la miel y todo eso ahí, pero estar aprendiendo de ellos. Y cuando están esperando la lluvia, recuerdo llegar a los días de reunión y hablar con estos señores ya mayores, mucho mayores que mí, y estar diciendo, no ha llovido, estamos esperando la lluvia, hoy en mayo estamos esperando la lluvia. Y la añoraban de tal manera que estaban pendientes. Y me dice otro señor, mire, la luna, el cambio de luna tal día, esperamos que la lluvia caiga en este tiempo. Así de real como es la lluvia temprana y la lluvia tardía, que ellos saben que va a llegar. El Señor ha prometido que va a mandar, siempre habrá sementera en la tierra. Eso dice el Señor allá en Génesis, después de la destrucción con el diluvio. Entonces ellos están esperando al Señor de esta manera. Pero Israel dice que ellos van a seguir al Señor, que ellos van a proseguir conociendo al Señor, así como es de real el alba en todos los días, así como es la lluvia tardía y temprana en la tierra, así será. Y esto es lo que ellos prometen: seguir al Señor. ¿Se va a cumplir? Sí, se va a cumplir. Pero en este momento no se estaba cumpliendo. Por ese motivo el Señor declara, y es aquí donde entramos a la piedad profesada por Israel. Dice el verso 4, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. La piedad vuestra es como nube de la mañana que amanece y está ahí, pero al venir el fulgor del sol desaparece, como el rocío de la madrugada que se desvanece. Así es vuestra piedad, les dice el Señor. Israel y Judá, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Recuerde que Efraín es Israel, ¿verdad? Ya lo explicamos el domingo pasado. En la tribu de Efraín, ahí se encontraba aquel otro becerro, en Betel, ¿verdad? Y por esa razón, Efraín tiene esa connotación de Israel. Ahora bien, cuando observamos entonces, el Señor les dice, esta es vuestra piedad, una piedad que no dura, una promesa que solo dice, haré esto, estaré con el Señor, proseguiré en conocer más al Señor, pero al venir la mañana ha de desvanecerse. Y este era el peligro en este lugar de Israel. Tenían una piedad, una falsa piedad, una manifestación en el cual ellos hacían un compromiso al encontrarse dentro de la aflicción, al encontrarse en la angustia, hacen promesa. ¿No le parece muy común esto? Que al encontrarnos en la aflicción hay muchas promesas. Eso hacía Israel. Y se comprometía a seguir al Señor de todo corazón. Y tan real como en el alba en la mañana, y tan real como en la lluvia temprana y tardía. Así querían ellos seguirle. Pero dice el Señor, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa, verso 5, los corté por medio de los profetas. Por esta causa,
por vuestra falsa piedad os los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Los juicios que vendrían sobre Israel son tan reales como la luz que sale todos los días. Eso es lo que el Señor declara. El castigo del Señor los cortó a través de sus profetas. Por medio de la palabra de su boca los maté. Por una falsa piedad. Por una piedad que no dura mucho. Además dice, esta es la razón. Porque aquellos que tenían que proseguir al Señor no lo estaban siguiendo. Lo querían seguir a su manera. Y entonces el Señor les dice, por esta razón yo los he cortado. Los he matado con las palabras de mi boca. Tus juicios son tan reales como la luz que sale. Ahora dice el verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mire, esto es importante y nos vamos a detener un poco acá en este versículo. El Señor les está declarando, lo que ellos hacen con su boca no es suficiente. La promesa que hacen de seguir al Señor, la promesa que hacen de obedecer al Señor, la promesa que hacen a través de todos sus ritos, no es lo que el Señor está demandando. El Señor utiliza una palabra importante acá que en el Antiguo Testamento tiene que ver y está mencionado alrededor de unas 250 veces la palabra misericordia. La palabra misericordia es una palabra que implica amor leal, un amor que no tiene ninguna concesión, amor leal. Un amor fuerte, un amor verdadero. Eso es lo que tiene que ver con la palabra misericordia ahí en el Antiguo Testamento. Una manifestación de amor. La misericordia de Dios para con ellos es un amor leal a pesar de. Eso es lo que hizo Oseas cuando fue y compró a su esposa allá en el mercado de esclavos. Lo tuvo que hacer por amor, en obediencia al Señor, por amor a llegar a ella. Y le declara a ella que se guardarán el uno para el otro. Ya lo estuvimos observando allá en el capítulo 3 de este mismo libro de Oseas. Entonces el Señor dice, misericordia quiero. Lo que demanda de ellos en este contexto es un amor hacia Dios, pero un amor leal, un amor verdadero, que no cambie por las circunstancias, que no cambie en la condición en que se encuentra. Para Israel, el amor a Dios vino a ser solamente ofrecer un sacrificio. Eso vino a ser para él. El ofrecer un sacrificio delante de un becerro. Bueno, ellos ofrecen a Dios y venían constantemente. Para Judá era venir al templo y presentar un sacrificio de un corderito delante del sacerdote y presentarlo delante del Señor. Solamente se llevó a hacer una práctica continua de una acción que era más de una acción por la situación o la práctica, se volvió una acción común. Mire, eso lo he meditado yo en mí, no sé en ustedes, ¿verdad? Pero yo algunas veces
en el primer día de la semana, sentado, cantando los himnos, solo de memoria, sin entender lo que estoy diciendo. Solo los estoy cantando porque me los puedo ya. Ya después de 47 años acá, ¿verdad? Escuchando los himnos, me los puedo ya. Pero estoy sentado ahí, cantándolos. Pero mi mente ni siquiera se pone a pensar en las palabras que estoy profesando. Esa es la acción de estos hombres. Solo llevaban de costumbre el corderito al sacerdote, sacrificio, pero su corazón está lejos del Señor. Hermano, esa es una situación en que podemos caer nosotros, pensando porque venimos el primer día de la semana o porque estamos acá todos los cultos, y eso es una acción que hacemos continuo. Pero quizá nuestro corazón no viene al culto. Ese es un peligro acá. Esta es la falsa piedad de Israel. Esta es vuestra piedad, le dice él. Por eso le dice, misericordia quiero y no sacrificio. Además añade, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Presentar una ofrenda agradable delante del Señor. Un holocausto traía delante del Señor y tenía que tener como propósito un olor fragante a su presencia esa ofrenda. Se quemaba toda la ofrenda para que subiera delante del Señor. Bueno, al leer sobre los holocaustos, ¿verdad? Y si usted está estudiando, vaya y ve ahí la diferencia entre ofrenda y holocausto. Y observará todo lo que el Señor le está reclamando acá. Porque quiere el Señor, dice, misericordia y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que de holocaustos. Conocimiento de Dios. Hemos visto que conocimiento de Dios no es conocer la Biblia, es necesario, ¿verdad? Pero no es el conocer la Biblia, bueno, me puedo de memoria ya tantos libros. Conocimiento de Dios tiene que ver con saber quién es Dios y manifestar un temor hacia Él. Ya hemos visto en el capítulo 4, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Desecharon el conocimiento de Dios. Eso encontramos en el capítulo 4 de este libro de Oseas. Ahora el Señor dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mire, quiero leérselo en la versión de las Américas y dice así, porque más, versículo 6, ¿verdad? De Oseas 6, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. La palabra que yo quiero sacar es más me deleito en la lealtad. Más me deleito en el conocimiento de Dios que en los sacrificios. Recordemos la historia de Saúl, ¿verdad? Bueno, digo recordemos, y si no la sabe, pues aquí ir a buscarla al primer libro de Samuel. Saúl viene y agarra a aquellos enemigos del Señor, y el Señor le dice que los matara a todos. Pero él, como buen cristiano, ¿verdad? Aunque en ese tiempo no se llamaban cristianos. Pero él, como aquel hombre tan devoto a Dios, apartó lo más gordo y lo trajo junto con sus hombres ahí. Y cuando Samuel llega, le dice, ¿qué es ese balido de vacas que oigo y de ovejas? Y aquel hombre tan espiritual diciéndole que lo traímos para dar ofrenda a Jehová. Puedo pensar en las palabras, en el orgullo con que lo está diciendo Saúl y la severidad con que le habla el Señor, Samuel, o el Señor a través de Samuel a Saúl. Locamente has actuado, porque Jehová no se complace solamente en los holocaustos, porque el obedecer es mejor
que los sacrificios y el prestar atención que la gordura. Amado y amada hermana, y el Señor por esa razón le he leído acá, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios. Si el Señor me dice que eso no lo debo hacer, ¿para qué traer esa ofrenda al Señor si no le será agradable? Porque en desobediencia lo he hecho. Y eso es lo que el pueblo no entendía en su falsa piedad. Una piedad de santidad. El Señor nos está bendiciendo. Y estamos en el mejor tiempo. Pero aunque Asiria nos quiere atacar, sabemos que el Señor nos defenderá. Falsas promesas. Falsa confianza en sí mismos. Eso es lo que pasaba. Y por más que querían comprar a otras naciones, el Señor aquí les dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amado hermano y hermana, todo lo que hagamos, y creo que ya lo he dicho anteriormente, tengamos cuidado de sentirnos satisfechos que con eso hemos agradado a Dios. Porque a veces, no, es que hoy vine es que me sentí así, pero el Señor sabrá. Y entonces me entrego a Él. Y me pongo delante de Él. Y por eso hago este sacrificio. Y se siente satisfecho del sacrificio que ha hecho. Porque es mejor obedecer. Porque es mejor prestar atención y obedecer a la palabra del Señor que buscar satisfacción. Porque pueda que Saúl estaba buscando satisfacer al Señor con su sacrificio. Israel buscaba satisfacer al Señor en su falsa piedad. Eso es lo que Él dice. Ahora el Señor les dice, versículo 7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Ahí prevaricaron contra mí. Esta es el proceder real de Israel. Dice ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. La expresión ahí no es igual a Adán, sino es por su naturaleza, como hombres. Pecaron cual Adán, traspasaron el pacto. Ahí prevaricaron. Ahí rompieron todo pacto que tenían conmigo por su pecado. Por su pecado. Cuando uno hace promesa a Dios de vivir una vida para Él, debería de hacerse así. Cuando el Señor ha traído a nosotros y nos ha tomado cual sus hijos, debemos vivir a agradarle a Él. Debemos de dar luz en medio de una generación maligna y perversa, cual hijos de Dios. Debemos de andar en este mundo, pero debe de ser nuestra vida, no lo que pretendemos hacer para Dios. Pretendo hacer algo para Dios dejando toda mi vida en pecaminosidad. Ofrecer, yo lo he dicho acá muchas veces y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? ¿Cuánta gente promete? Es que le he prometido a Dios un culto. Es que he hecho una promesa a Dios y un culto de acción de gracia. ¿De qué le sirve? El día de ayer hablábamos del ayuno. ¿De qué sirve ufanarme que hago ayuno si toda mi vida vive en desobediencia a Dios? Y un día me sacrifico con ayuno. ¿De qué sirve? Eso dice el Señor, aborrezco, abomino vuestras fiestas solemnes. Vuestros ayunos, el Señor lo declara en Isaías 58. Eso no es. Vosotros me reclamáis como que fueras un pueblo piadoso, dice ahí en el
capítulo 58 de Isaías. Ahora bien, por esa razón, el Señor dice que este es el proceder del pueblo. Rompieron su pacto, cual hombres que son, cual Adán. Traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Galaad, ¿verdad? La parte de Israel, el reino del norte. Él está hablando de una ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Añade, verso 9, y como ladrones que esperan algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. El Señor ahora pone en la misma situación a los sacerdotes con los ladrones. ¡Qué triste! Como los sacerdotes, como ladrones, que esperan a algún hombre. Así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así había sido la conducta de los sacerdotes. Una conducta abominable. Porque el Señor dice, así cometieron abominación. Añade entonces, versículo 10. En la casa de Israel he visto inmundicia. Ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Y estas palabras del verso 11 dice, para ti también, oh Judá. Le repetía que en Oseas encontraremos mensajes para toda la nación, incluyendo a Judá, o mensajes solamente para el reino del norte, las 10 tribus. Aquí incluye a Judá, porque el Señor le dice, para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Judá sería castigado. Casi similar miraremos en el libro de Sofonías, cómo el Señor trata a este pueblo de Judá. Acá es una advertencia y le dice, también para ti está preparada una siega. Ahora bien, hermanos, ¿qué podemos aprender nosotros de este pueblo que caminó en una promesa de seguirle al Señor en una piedad, que el Señor les declara que es una falsa piedad y que su proceder es solamente la maldad del corazón? Debemos de pensar en nuestra conducta espiritual, donde nadie nos observa, donde no nos puede valorar ninguna persona, solo el Señor. Pensemos en nuestras acciones espirituales, donde es más allá que venir a un culto, donde es más allá que venir a cantar. Es en el corazón, que mi voz está elevando cánticos con un gran, como Davidcito, como canta ahora, ¿verdad? Los que han oído cantar a David con ese deseo de cantar, pero su mente está lejos quizás de la reunión. Así quizás somos. Donde solo el Señor nos mira. Debemos de saber si lo que le hemos prometido a Él tiene validez delante del Señor. Israel prometió, pero delante de Jehová Dios no tenía validez. Era una promesa como el rocío de la mañana que duraba un poco de tiempo. Como ese rocío, así esa promesa. Tengamos el cuidado de no tomar la promesa que hagamos al Señor. Esa promesa no de venir aquí y darnos golpes de pecho, sino en verdad saber que mi corazón, en mi vida espiritual, está obedeciendo al Señor. Debo de entender cuáles son mis promesas. Debo de valorar si al Señor en verdad me cree a esas promesas.
No si le creo yo, ¿verdad? Como me dijo una señora, hermano, quiero hacerle un culto de acción de gracias porque el Señor sanó a mi hijo. Y yo le digo, ¿y su vida ya se la dedicó al Señor? Es que estamos luchando, hermano, usted sabe cómo es esta carne. Entonces no le va a servir de nada lo que le ha prometido al Señor. Tan así, hermano, así. Así es. Lo que usted le ha prometido al Señor no tiene ningún sentido, porque eso solo es algo externo. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Hermano, que lo que hagamos tenga valor en su presencia, no delante de los hombres. No delante de los hombres para poder ver si ellos están agradados con lo que hago, sino delante del Señor. No voy a buscar la aprobación de los hombres. Debo de saber si el Señor me está diciendo que esa piedad que profeso es real, es de corazón, o solamente es como el rocío de la mañana, o como la nube que aparece y luego desaparece. ¿Cuántas veces hemos intentado reiniciar nuestra vida cristiana? Y decir, no, hoy sí voy a cambiar. ¿Cuántas veces hemos comprometido nuestro ser y hemos vuelto a caer en el mismo hoyo? Porque solo es una promesa mía, no es un compromiso con Dios. Porque misericordia quiero y no sacrificios. Porque conocimiento de Dios quiero y no holocaustos. No está diciendo no me traigan ya holocaustos, no me traigan más sacrificios. No, es valorar lo que estoy llevando al Señor. Porque nuestro proceder lo conoce el Señor. Él conoce nuestro proceder. Mire, a veces, yo quiero decir esto con todo respeto, ¿verdad? Y cuidado de no ofender a nadie. Pero a veces le tenemos más miedo a los hombres. Allá, y entonces vemos al hermano allá, y si es uno de los ancianos, estamos afligidos y escondiéndonos. Es que me va a ver en este lugar. Y antes era, me va a ver así, ¿verdad? Pero hoy no hay problema quizás en eso tanto. Sino que, me va a ver acá y no he ido al culto y tantos días y aquí y allá. Le tiene más miedo al hombre. El hombre que no conoce su intención del corazón, en lugar de temerle a Dios, que sí conoce la intención de su corazón. El Señor conoce su proceder. A los hombres nos van a engañar. Obviamente es así. Nos hemos equivocado muchísimas veces. El Señor dice que Él conoce el proceder y por eso castiga a su pueblo. Dice, es lo que ha llegado a esta nación. Así que mis amados y mis amadas hermanas, el Señor está observando nuestra vida, está esperando que haya en nosotros una piedad verdadera, no como en la nación de Israel, una piedad falsa, donde buscaban agradarse a sí mismos. Hoy traje esta oveja, hoy traje este carnero. Donde los sacerdotes hicieron negocio. Cuando uno lee la historia alrededor de cuando el Señor expulsó a los cambistas, a los que vendían palomas, a los que vendían vacas y ovejas ahí. Cuando uno lee la historia alrededor de esto, esa práctica que se tenía ahí, era una corrupción total en la casa del Señor. Corrupción total en la casa del Señor. Cambistas. ¿Por qué necesitaban cambistas? Porque el mismo sacerdote inventó una moneda del templo. Y ahora, para dar la ofrenda, tenía que darla con la moneda del templo. Tenía que traer delante de Dios, no el cordero que el hombre había apartado en su casa, sino los corderos que ellos habían escogido para venderlos a un sobreprecio.
Esa es una falsa piedad. Una manifestación de hacer de una manera, de hacer un rito nada más. Amado, quiero comentarle que nosotros podemos hacer de nuestra vida cristiana un rito nada más. Me levanto en la mañana y solo pongo los pies y digo, Señor, gracias por este día, y bueno, me voy. Me siento en la mesa, he oído oraciones de agradecimiento por la comida, solo diciendo, Señor, gracias por esta comida, amén. Eso es solo hacer un rito, mejor no oren, háganlo en su mente. Eso es solo salir del compromiso, esa es la acción. Pues vamos y oramos en la noche, acostados quizás ahí, ¿verdad? Solo unimos las manitos así y decimos, Señor, gracias por este día. Solo un rito, no un deseo genuino de encontrarnos con el Señor, de arrodillarnos delante de Él y que Él escuche nuestra voz. No una gratitud por el alimento que tenemos, sino solamente para salir del compromiso que hay que orar por la comida. Hay que tener un sentido de lo que hacemos, pero tiene que tener un sentido para Dios, no para los hombres. Ese es el peligro, ese es el error que cayó Israel. Mis amados y amadas hermanas, que el Señor nos ayude a vivir con una piedad verdadera, pero una piedad que avale el Señor y no que lo avalen los hombres. Que nos bendiga.